las revoluciones nacen con un ideal, con el deseo profundo de un cambio en la vida de una sociedad. Es la urgencia de hacer las cosas diferentes, que vienen de las mentes de los intelectuales y pensadores, que en la práctica casi siempre se vuelven movimientos fuertes y violentos. Hoy viajaremos al pasado para conocer al idealista detrás de la Revolución Rusa, aquel odiado por muchos y admirado por otros, ese ruso que se enamoró de México. Quédate y viajemos al pasado para conocer más de León Trotsky. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Él nace en Ucrania el 26 de octubre de 1879, en la aldea de Yanovka, bajo el nombre de Lev Dadivovich Bronstein, de familia judía y de propietarios campesinos. Estudió Derecho en la Universidad de Odessa. Era un devorador de libros. Vivió en la Rusia de régimen zarista, que reinaba sobre una sociedad multiforme, que había abolido la servidumbre desde 1861, pero los campesinos eran condenados a pagar durante 49 años sus tierras. Una Rusia en sus inicios de industrialización, donde sus obreros tenían jornadas de 14 a 16 horas en instalaciones insalubres. Poco a poco se iba creando grupos de lucha obrera con un ideal socialdemócrata. Sus primeras acciones políticas fueron en 1897, cuando conoce a un obrero, miembro de un grupo que rechazaba el régimen zarista y su iglesia. Él, junto con sus obreros y estudiantes, organizan la Unión Obrera de Rusia del Sur. Se convierte en su pensador, redactor e imprime panfletos en los que denuncia las injusticias que los obreros le cuentan, y ellos mismos comienzan a repartir discretamente en las fábricas. De esto nace una publicación llamada Nuestra Causa. En el número 4 de esta publicación, la policía detiene a 200 miembros del grupo y al joven Bronstein. Este es encarcelado en la prisión de Gerson, donde había muchos más políticos. A sus 19 años se le dicta la condena de destierro a Siberia. Durante el transcurso se casa con Alexandra. En el exilio ambos tienen 2 hijas. La pareja, con fuertes ideales revolucionarios, concluye en que escape Trotsky, dejando así a Alexandra con sus 2 hijas en el exilio. Cambia de identidad y en son de burla toma el apellido del vigilante de la prisión de Odessa, Trotsky. Conoce a Lenin en Londres y se une al movimiento llamado Iskra, donde destaca por su manera de escribir. Conoce a Plejanov y a Martov. De este grupo surgen los conocidos bolcheviques y mencheviques. Mientras tanto, las convulsiones de movimientos obreros continúan. El 3 de enero de 1905, obreros de la fábrica de metalurgia de San Petersburgo abandonan el trabajo para protestar por el despido de 4 de ellos. El domingo 9 del mismo mes, una multitud de 140,000 trabajadores y trabajadoras, acompañada de sus hijos, avanzan hacia el Palacio de Invierno para entregar una petición al zar. Esta petición exigía, entre otras cosas, la liberación inmediata de todas las víctimas de la arbitrariedad, la libertad de palabra, la instrucción pública y obligatoria solventada por el Estado, la separación de la Iglesia y el Estado, las jornadas laborales de 8 horas y que se les permitiera a los obreros organizarse para defender sus intereses. Pero cuando la multitud pacífica se acercaba al palacio, los cosacos, ante la orden de Constantino, el hermano del zar, abre fuego contra los manifestantes. Ese día, la nieve enrojeció y perecieron 1,700 personas y más de 5,000 quedaron heridos. Ese día pasó a la historia como el Domingo Rojo. Ese mismo año, los soviets nombran a Trotsky jefe, pero la organización solo duró 52 días, pues nuevamente es encarcelado y condenado al exilio, una vez más en Siberia. De este exilio alcanza a escapar. Dato histofílico: se crearon los soviets y la Duma como grupos dirigidos por intelectuales que apoyaban el movimiento obrero y campesino en Rusia. El 1 de noviembre de 1905, el Soviet de San Petersburgo, que ayuda a todas las corporaciones, a obreros, empleados y dependientes a establecer sus sindicatos, decide aplicar en forma autoritaria la jornada de 8 horas. Huye a Viena, donde vive por 7 años, ganándose la vida de periodista y editor.
En Viena visitaba el Café Central, lugar de reunión de intelectuales. Ahí conoce a Joseph Stalin. Ambos coincidieron en haber vivido para la revolución, pero con un pensamiento muy distinto. En agosto de 1914, Trotsky abandona la ciudad de Viena, pues había estallado el primer conflicto mundial, y comienza a ser perseguido de país en país. En Francia es expulsado en 1916 por su oposición al conflicto. Se refugia en Estados Unidos e intenta ir a Rusia cuando se produce el derrocamiento de la monarquía rusa a principios de 1917, regresando a Petrogrado. Se forma un gobierno provisional ante la abdicación del zar que duró solo 8 meses. En octubre de 1917 tiene lugar la llamada Revolución de Octubre, que es liderada por Lenin y Trotsky. Trotsky es acusado de ser agente alemán por George Buchanan y de haber recibido $10,000 para derrocar el gobierno provisional ruso. La revolución, sin embargo, dejó al país devastado. Lenin nombra a Trotsky ministro de Exteriores y posteriormente jefe del Ejército Rojo, formándolo de la nada. Contrata a exoficiales zaristas, lo cual disgusta a algunos bolcheviques, entre ellos a Stanley. Dato histofílico: la ciudad de Viena, Austria, considerada una de las más bellas de Europa a principios del siglo XX, se había vuelto un centro de reunión de intereses políticos, económicos, culturales e intelectuales. Existe la posibilidad que en el Café Central personajes de trascendencia histórica hayan coincidido, como Hitler, Freud, Josip Broz Tito, Stanley y Trotsky. ¿Te imaginas la conversación? Sin duda más que interesante. En 1918, la familia Romanov es perseguida y ejecutada. Poco a poco, la revolución detona en conflicto civil. Por estos años, Stanley comienza a rebelarse. Y en 1920 el conflicto civil termina. Pero ante un país devastado, la hambruna y alzamientos sociales continúan, los cuales son reprimidos fuertemente. El saldo es un deceso de 9 millones de personas. 2 años después, Lenin se enferma y es en 1924 que fallece, momento en que las ambiciones de Stalin se hacen evidentes. En el siguiente año, Trotsky pierde el cargo de jefe del Ejército Rojo y en 1927 es detenido y expulsado del partido. Así comienzan los juicios contra bolcheviques y revolucionarios. Nuevamente, Trotsky es exiliado en 1929. Va a Turquía. Ahí escribe su autobiografía titulada Mi vida. Intenta salir del exilio pidiendo asilo a otros países, como Alemania, Inglaterra, Francia, Checoslovaquia, Austria y Noruega, pero ningún país le quería dar asilo. Y es que la figura de Trotsky fue manipulada para desacreditarlo, mediante la tortura física y moral de los condenados a proceso en Moscú. Uno de estos actos fue sucedido en 1938. La NKVD secuestra a su secretario Rudolf Clement. Es ejecutado y su cuerpo es arrojado al río Sena. Posteriormente sale a la luz una supuesta carta en la que había decidido romper con Trotsky al descubrir sus supuestos vínculos con la Gestapo. El 23 de agosto de 1939, Stanley y Hitler firman un pacto de no agresión, así que de ser agente de la Gestapo, Trotsky pasa a ser agente del imperialismo yanqui. México accede a darle asilo político. Se gestiona el ingreso al país gracias a la intervención de Diego Rivera, exafiliado al Partido Comunista de México y apoyado por el presidente Lázaro Cárdenas. Viaja desde Finlandia, León Trotsky, su esposa Natalia y su hijo. En el barco llamado Ruth, llega al puerto de Tampico el 9 de enero de 1937. Son recibidos por Frida Kahlo. Un tren dispuesto por el gobierno mexicano los lleva a la Ciudad de México y ahí llegan a la Casa de los Pintores, la Casa Azul en Coyoacán, descrita por Natalia como una casa baja y azul, un patio lleno de plantas, salas frescas, colecciones de arte precolombino, profusión de cuadros. Estábamos en un nuevo planeta. Frida Kahlo, casada con Diego Rivera, a sus 29 años con una carrera en ascenso, su obra, su talento, su personaje que mezclaba la tragedia de su accidente y sus continuos dolores, su entereza, su fuerza, extrañeza y poder de la voluntad, logran impresionar a Trotsky. Ella, por su parte, queda fascinada por él, más de 20 años mayor que ella. La idea de estar frente al jefe del Ejército Rojo, el héroe perseguido. Así comienza una relación secreta, pues la atracción es muy fuerte.
dos personalidades intensas, como dice Gerard de Cortans en su libro, dos estrellas que brillaban con luz propia. Para estos años, el matrimonio Rivera Kahlo tenían muchos problemas por las infidelidades de Diego, tras descubrirlo con su hermana menor. Ella, Frida Kahlo, había optado por responderle con la misma moneda, pero destruyéndola poco a poco. Así que este romance fue un salvavidas para Frida. Sin embargo, la llegada de Trotsky no fue tomada con júbilo por todos. Ante la campaña de desprestigio que le perseguía, la imagen de este era vista de manera negativa, como un contrarrevolucionario, espía alemán o estadounidense. Así, el Partido Comunista Mexicano expresa su descontento. Al final, Trotsky y Diego Rivera tienen sus diferencias y él y Natalia dejan la Casa Azul para mudarse a una casa de la calle Viena, con el número 45. El Partido Comunista de México, liderado por esos años por David Alfaro Siqueiros, pintor muralista, planean un atentado contra Trotsky el 24 de mayo de 1940. 20 personas irrumpen en la casa y hacen detonaciones con arma de fuego, pero Trotsky sale ileso. Siqueiros, por su parte, se exilió en Chile para evitar la cárcel en México. Dato histofílico: en el exilio de Siqueiros, él pinta un mural que hace referencia a este momento compulsivo de conflictos armados. Hoy se expone en la ciudad de Chillán, Chile, como una de las atracciones turísticas más importantes. Pero el peligro acechaba a Trotsky. Recibía visitas de periodistas, escritores, pero cuando cambia de residencia, la seguridad bajó, pues ya no contaba con el apoyo total del gobierno. Y es así que el 20 de agosto, Ramón Mercader, alias Frank Jackson, que en realidad era un fiel partidario estalinista, tras un periodo de asiduas visitas, decide atacar a Trotsky con un pilot. 3 heridas mortales le causó. Tras 26 horas después del ataque, León Trotsky deja este mundo. Así culmina la historia de un idealista ruso exiliado en México. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.